10 está el enunciado, así como está escrito, y tiene el dibujo, ¿sí? Viene con este dibujo. Lo voy leyendo. Dice, un bloque de masa M1, 1,6 kilogramos, moviéndose hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo sobre un camino horizontal y sin fricción. Choca contra un resorte sujeto a otro bloque de masa M2, 2,1 kilogramos, que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad de 2,5 metros por segundo. El resorte tiene una constante elástica de 600 newton por metro y les pide en el punto A, en el instante en que M1 se mueve hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo, calcule la velocidad de M2, ¿sí? Y viene con el dibujito. Tienen dos masas, M1, M2, una hacia la derecha, una a la izquierda, ¿sí? Van a chocar, ¿sí? Y me pide calcular la velocidad de la masa M2 cuando M1 se mueve con 3 metros por segundo de velocidad, ¿sí? Entonces, en primer lugar, es un choque, ¿sí? No encasilla perfectamente dentro de ninguno de los tres tipos de choque que vimos, ¿sí? Pero es un choque. Y recuerden que yo les había dicho que en cualquier tipo de choque la cantidad de movimiento se conservaba porque los considerábamos sistemas aislados, ¿sí? Entonces puedo aplicar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Porque es un choque, simplemente por eso, ¿sí? Miren, la masa M1 se mueve a la derecha con 4 metros por segundo. Después de que choque contra el resorte que está unido a M2, la velocidad va a empezar a disminuir, ¿sí? La masa M1 va a empezar a frenarse, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que esa velocidad de M1 va a ser de 3 metros por segundo, ¿sí? De 4 metros va a pasar a 3 metros. Quiero saber cuál es la velocidad de M2 en ese instante. ¿Estamos? Entonces, repito de nuevo, es un ejercicio de choque, no encuadra 100% en ninguno de los tres que vimos porque tiene ese resorte ahí al medio, ¿sí? Pero al ser un choque puedo trabajar tranquilamente con la ecuación de cantidad de movimiento porque sabemos que se conservan los choques, sea cual sea el tipo de choque, ¿sí? Entonces yo voy a poder aplicar la ecuación cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. Esa ecuación vale, repito, para cualquier tipo de choque. Entonces, me voy a fijar qué tengo antes y qué tengo después, ¿sí? Antes tengo la masa M1 con su velocidad inicial y la masa M2 con su velocidad inicial, ¿sí? Entonces planteo cantidad de movimiento inicial. Cada masa por su velocidad inicial y la sumábamos, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en una sola dimensión. ¿Qué quiere decir una sola dimensión? Que las masas siempre se mueven sobre la misma línea, ¿sí? En este caso, las dos masas se mueven de manera horizontal. Y al final del choque voy a tener la masa M1 por su velocidad final y la masa M2 por su velocidad final, ¿sí? Entonces tengo el antes y el después. Tengo dos instantes, inicio, final, ¿sí? Conozco las dos masas, conozco las velocidades iniciales, ¿sí? Miren acá cómo me queda la ecuación. Reemplazo las masas por las velocidades iniciales, la masa por la velocidad final de M1 que la conozco, y miren en color rojo qué es lo que copié. Ayer eso lo había hecho mal y lo controlamos con los compañeros de otro curso, y estuvo bueno porque tuvieron que identificar ellos el error. Acá ya está corregido, ¿sí? Pero miren acá. ¿Por qué puse negativa la velocidad de la masa 2, la velocidad inicial? Está marcado con rojo porque es importante, ¿sí? Si ustedes ven el dibujo, la masa M2 se está moviendo a la izquierda. Y yo les había dicho que cualquier masa que se moviera a la izquierda o hacia abajo, la velocidad en la fórmula tiene que ir negativa, ¿sí? Acuérdense que las velocidades son vectores. El sentido del vector lo indicamos con el signo, ¿sí? Hacia la izquierda voy a tener velocidades negativas. Hacia abajo también, ¿sí? A la derecha van a ser positivas, hacia arriba también positivas, ¿sí? Por eso puse el signo menos. De la ecuación conozco todo menos la velocidad final de la masa 2. Lo voy a poder despejar de acá, ¿sí? Yo les pongo el resultado final y el despeje, recuerden, queda para ustedes. El último pasito para despejar queda para que lo practiquen ustedes. Si tienen dudas, me pueden consultar. Velocidad final 2 me va a dar menos 1,74, ¿sí? ¿Qué indicaba el signo menos en el resultado? Que la masa 2, en ese instante que me está pidiendo el ejercicio, se está moviendo a la izquierda, ¿sí? Entonces, cualquier velocidad a la izquierda tiene que ir como el dato negativo en la fórmula. Cualquier velocidad que yo calcule que me dé negativa, quiere decir que la masa se está moviendo a la izquierda, ¿sí? Entonces, siempre que dé negativo es porque se mueve a la izquierda, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Me van preguntando si tienen dudas. Recuerden que hoy terminamos con estas dos unidades, ¿sí?
Vamos a seguir viendo conceptos de la unidad 5, más que nada, en las unidades que siguen, pero me gustaría que cualquier duda que tengan me puedan ir preguntando, ¿sí? Entonces hasta acá apliqué conservación de la cantidad de movimiento porque es un choque. Fíjense que acá me dice el ejercicio, me lo especifica. Me dice, ¿dónde está? Mira, acá, segundo renglón. Dice que la masa choca contra un resorte, ¿sí? Es un choque. Y acuérdense que los choques, esta ecuación de cantidad de movimiento la puedo aplicar siempre. Por eso es que lo planteé. Se escribe lo que está antes y lo que está después. Antes cada masa por su velocidad inicial, después cada masa por su velocidad final. No tomo una única velocidad final porque miren que el ejercicio me está indicando que son distintas, ¿sí? No es un choque inelástico. Las velocidades finales son distintas, ¿sí? Entonces no cumple con la condición de choque inelástico, ¿sí? Bien, voy a pasar ahora a lo que me pide en el siguiente, en el punto A me pide dos cosas, me pide la velocidad de M2, que ya la calculé, y me pide la compresión del resorte. Miren acá, lo puse con negrita, la distancia X que se acorta el resorte, ¿sí? Lo que me está pidiendo es cuánto se comprimió el resorte. Si nosotros hacemos memoria, en la guía 6 no vimos en ninguna parte compresión de resorte. Eso lo vimos en la guía 5, ¿sí? Cuando hablábamos de energía elástica. Energía elástica que era una forma de energía mecánica, ¿sí? Entonces, cuando me pida algo vinculado con lo que se vio en la unidad 5, porque probablemente tengan que trabajar con las ecuaciones de la unidad 5, ¿sí? Miren acá. Me dice el ejercicio en el segundo renglón que las masas se mueven sobre un camino horizontal y sin fricción, ¿sí? Es importante que no haya fricción porque es una de las condiciones que tengo que cumplir para que se conserve la energía mecánica, ¿se acuerdan? Entonces, si no hay fricción y no tengo ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema, fíjense que no hay ninguna fuerza F trabajando sobre el sistema, yo puedo igualar las energías mecánicas, ¿sí? La energía mecánica antes del choque va a ser igual a la energía mecánica después del choque. Repito, ¿por qué? Porque no tengo fricción y no tengo ninguna fuerza externa trabajando sobre ninguno de los elementos del sistema, ¿sí? ¿Y por qué estoy aplicando concepto de energía mecánica? Porque me pide la compresión del resorte, y donde aparece ese término es en energía elástica, ¿sí? La energía elástica era una forma de energía mecánica, ¿sí? Por eso es que voy a trabajar con ese principio. Voy a decir que la energía mecánica inicial, o la anterior al choque, va a ser igual a la energía mecánica final después del choque, ¿sí? ¿Se entiende por qué planteo esto, chicos? Es simplemente porque me está pidiendo un parámetro que estaba, o que lo vimos cuando vimos energía, ¿sí? Por eso que estoy trabajando con energía ahora. Y la energía se conserva porque no tengo fricción, energía mecánica, perdón, se conserva porque no tengo fricción y ninguna fuerza externa, ¿sí? La forma en la que yo voy a armar las ecuaciones de energía mecánica van a cambiar un poco con respecto a lo que vimos en la guía 5. ¿Por qué? En la guía 5 trabajábamos con una sola masa, entonces cuando calculábamos, por ejemplo, energía cinética, era 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora tengo dos masas. ¿Qué masa voy a tomar en la ecuación? ¿M1 o M2? ¿O tendré que tomar las dos y sumarlas a las cinéticas? La respuesta es que tienen que calcular la energía mecánica del sistema, ¿sí? Para cada masa por separado y sumar todo. Entonces, miren cómo me va a quedar la ecuación. Va a cambiar, ¿sí? Porque tengo dos masas. Me va a quedar una ecuación un poco más larga que la que trabajábamos en la unidad 5. Las voy a leer, miren. Voy a tener la energía cinética inicial de la masa 1, la energía cinética inicial de la masa 2, la energía potencial gravitacional de la masa 1 y de la masa 2, y la energía elástica inicial, ¿sí? Hay un solo resorte, por eso tengo un solo término para elástica. Y lo mismo para las energías finales, ¿sí? Voy a tener dos cinéticas, dos gravitacionales y la elástica, ¿sí? Yo acá armé la ecuación completa con todas las formas de energía que pueden aparecer, ¿sí? Hay varias que se van a hacer cero, entonces voy a anular en el siguiente paso las que son cero. Entonces, antes de avanzar, quiero que vuelvan a mirar la ecuación, ¿sí? Es importante que se den cuenta de que cuando tienen dos masas, nosotros vamos a trabajar siempre con dos. Si hubiera tres, tengo que tener tres términos, ¿sí? Entonces, para cada masa calculo energía cinética y para cada masa energía potencial gravitacional. ¿Estamos? Por eso que yo las sumé. Vamos a ver porque hay algunas que se hacen cero, ¿sí? Empiezo con las cinéticas iniciales. Ambas masas tienen velocidad. Si tienen velocidad, la energía cinética va a ser distinta de cero. O sea que esos términos se quedan, no los voy a anular. ¿Estamos? Tengo cinética para la masa 1, cinética para la masa 2. Gravitacional. Tengo que elegir un punto de referencia como nivel 0, ¿sí?
lo voy a poner en el piso. Voy a decir que el piso es mi nivel 0. Tanto la masa 1 como la masa 2 están sobre el nivel del piso. Por lo tanto, la energía gravitacional de ambas va a ser 0, porque no tienen altura, ¿sí? Y la elástica, en el instante inicial, en esa foto que yo tengo como inicial, ¿sí? El resorte aún no fue comprimido, entonces la energía inicial elástica va a ser 0. Miren, acá se los copio. Entonces, antes del choque tengo solamente cinética para la masa 1 y la masa 2 porque tengo velocidades, ¿sí? La gravitacional 1 y 2 va a ser 0 porque ambos están en el nivel 0 sin altura, no hay altura ni para M1 ni para M2. Y la elástica es 0 porque no se comprimió aún el resorte. ¿Ven? Anulé acá 3 términos. Me voy ahora para el instante final, ¿sí? Que considero como instante final. La masa M1 y M2 siguen moviéndose. M1 lo hace con la velocidad final de 3 metros por segundo y M2 con menos 1,74, ¿se acuerdan que iba a la izquierda? Entonces, si tienen velocidad, ambos tienen energía cinética, ¿ven? Energía cinética final para 1 y para 2. Siguen sobre el nivel del piso, no se elevaron ni descendieron, entonces la altura sigue siendo 0, no tengo energía gravitacional para ninguno de los dos. Pero ahora la elástica, fíjense que es distinta de 0 porque el resorte está comprimido, ¿ven? En el instante 1 el resorte no se comprimió, energía elástica 0, en el instante 2 es comprimido, energía elástica es distinta de 0, ¿sí? ¿Dudas hasta acá de cómo armé la ecuación de energía? ¿Por qué estoy sumando la de las dos masas? Porque acuérdense que estoy trabajando con el sistema, un sistema formado por dos masas, ¿sí? Entonces tengo que sacar para cada masa las formas de energía mecánica que existen, ¿sí? Yo después les voy a dejar un ejercicio de una polea que gira y una masa sube y una masa baja. Ahí van a ir viendo cómo van variando la energía cinética y gravitacional de las dos masas, ¿sí? Les va a quedar como un ejercicio un modelo de ejercicio de parcial, ¿sí? Bien, ¿hasta acá dudas? Si ustedes no me preguntan, yo avanzo, ¿sí? Cualquier duda que tengan lo pueden escribir o habilitan el micrófono y me preguntan. Voy a proceder ahora a reemplazar cómo calculo energía cinética, cómo calculo energía elástica, voy a reemplazar por la forma, ¿sí? Esta es la ecuación que teníamos recién. Energía cinética de la masa 1 va a ser 1 medio por la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, ¿sí? Energía cinética de la masa 2 va a ser igual, pero tomando masa 2 y velocidad inicial 2, ¿sí? Acá reemplacé cómo calculo energía cinética inicial para cada masa. En el instante final calculo energía cinética final, es cada masa por su velocidad final al cuadrado, ¿sí? Y la energía cinética, energía potencial elástica del resorte va a ser 1 medio por la constante del resorte por la compresión al cuadrado, ¿sí? Tengo todos los datos, ¿sí? Menos X. X, que corresponde a la compresión, no es dato. Por lo tanto, la voy a poder despejar esta ecuación. Reemplazamos, miren, reemplazo todas las masas. Me queda masa 1, 1,6, velocidad 1, 4. ¿Ven? Voy reemplazando todas las masas y todas las velocidades y voy a poder despejar X. Atención acá, importante, si no saben usar la calculadora les va a resolver mal. Yo acá les puse las velocidades negativas que van a la izquierda, la velocidad de la masa 2 a la izquierda es negativa, y la velocidad que yo calculé para la masa 2, la velocidad final, también me da negativa, ¿sí? Pero cuando elevan al cuadrado, ¿sí? Cualquier número negativo elevado al cuadrado me da un resultado positivo. ¿Cómo voy a hacer en la calculadora para que me dé positivo? Tienen que ponerlo con paréntesis. Si ustedes se olvidan los paréntesis, la calculadora les va a poner el resultado negativo, porque va a interpretar mal la programación, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando calculen un cuadrado de un negativo en la calculadora, lo pongan con el paréntesis. ¿Estamos? Pruébenlo de las dos formas, con y sin paréntesis, y van a ver que les da dos resultados distintos. Entonces, en la calculadora, los negativos, cuando los eleven, tienen que estar sí o sí entre paréntesis. ¿Estamos? Voy a resolver término por término. A ver si lo hice acá, creo que sí. Resuelvo término por término, ¿ven? Primer término hago 4 al cuadrado por 1,6 por 0,5, 1 medio, me da 12,8. Acá 1 medio por 2,1 por menos 2,5 al cuadrado va a quedar positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese menos al cuadrado se vuelve positivo el resultado. Lo mismo para los términos que siguen, ¿sí? Acá resolví todos los términos. Acá en el último término, 1 medio por 600 es 300, ¿lo ven ahí? Y voy a poder agrupar los semejantes, ¿sí? Semejantes son todos los términos que tienen la unidad Joule y que no tienen incógnita, ¿sí?
Los voy a poder agrupar, después el 300 lo paso dividiendo, el cuadrado pasa como raíz, y calculo la compresión del resorte X, ¿sí? Acá les pongo el resultado final. Recuerden que el paso previo al resultado queda siempre de tarea, ¿sí? El despeje final de la ecuación queda siempre de tarea. Bien, ¿dudas hasta acá? Calculé compresión del resorte, calculé la velocidad de la masa, la velocidad M2, la velocidad final, la calculé en el punto A. El punto B del ejercicio es parecido, pero me da otra condición. Me pide cómo sería la velocidad final 2 cuando M1 está en reposo, ¿sí? Esa les queda de tarea para ustedes. Entonces, la parte B del ejercicio 10 es igual el procedimiento, nada más que van a cambiar la velocidad final 1. Tienen otro dato. Recién trabajamos con una velocidad de 3 metros por segundo, ahora vamos a trabajar con una velocidad de 0 para M1, ¿sí? Bien, hasta acá dudas de este ejercicio. Es un choque, aplico cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento. Me pide un parámetro de energía mecánica, trabajo con energía mecánica para calcularlo, ¿sí? Y cuando calculo energía mecánica, tengo que tener en cuenta el sistema como un conjunto. M1 con sus formas de energía mecánica y M2 también con sus formas de energía mecánica antes y después del choque. Hasta ahí les mostré el ejercicio 10, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo de ese ejercicio? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque ahora voy a sacar esta filmina y les voy a mostrar otro ejercicio. Un ejercicio también donde tienen que aplicar conceptos de las dos unidades. Y después el tercer ejercicio de péndulo les va a quedar para ustedes, para que lo trabajen un ratito solitos acá en clase, y después lo controlan conmigo, ¿sí? La idea es que yo les muestro dos ejercicios y el tercero lo hacen ustedes, ¿sí? Lo intentan hacer aunque sea en la carpeta, buscan lápiz, buscan hoja, y si no sale, no hay problema, o si sale mal, se corrige, ¿sí? No se borra, y siempre es preferible que se olviden o que se equivoquen en la carpeta y no en el examen, ¿sí? Por eso es que quiero que me pregunten y que trabajen también solitos en el último ejercicio. Bien, les muestro el ejercicio 13, también de la guía. Ejercicio 13. También es un ejercicio de la guía de trabajos prácticos. Viene con un solo gráfico, ¿sí? Yo les agregué los dos gráficos finales, con la expectativa de que con todos los gráficos lo pudieran resolver. Y el día del parcial, cuando yo les dé el ejercicio, supónganse que les toque algo parecido a esto, yo les voy a dar los tres gráficos, ¿sí? Completo los gráficos porque sé que los ayuda un montón. Entonces, van a tener todos los gráficos del día del parcial. Este ejercicio viene con este solo gráfico, ¿sí? En la guía ustedes si lo van a leer, está así, solamente así, ¿sí? Es una bala, dice una bala de rifle de 8 gramos, se incrusta en un bloque de 0,992 kilogramos que descansa en una superficie horizontal sin fricción, sujeto a un resorte. El impacto comprime el resorte 15 centímetros. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0,75 newton para comprimirlo 0,25 centímetros. Me piden el punto A, calcule la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto, ¿sí? Es un choque. La bala va a chocar contra el bloque, ¿sí? Se va a incrustar, me dice que la bala se incrusta en un bloque, quiere decir que va a quedar dentro del bloque, ¿sí? Y después ese conjunto se va a mover como una sola cosa comprimiendo el resorte. Yo les voy a identificar 3 instantes. El inicial A, cuando la bala, le vamos a poner M1, por ejemplo, se mueve a la derecha con una velocidad inicial, ¿sí? Y la masa M2 está en reposo, sujeta a un resorte, ¿sí? Instante B. Acá, instante B, tengo la bala que se incrustó dentro del... es justo el instante después del choque. La bala se introduce adentro del bloque de madera. No sé cuánto ingresa, ¿sí? Puede haber quedado sobre la superficie o puede haberse desplazado un poco más hacia el medio, ¿sí? Yo acá les puse ahí ese instante hipotético donde la bala ingresa dentro del bloque, ¿sí? Inmediatamente después del choque, el conjunto comienza a moverse con una velocidad final, ¿sí? Esto es antes del choque, después del choque, ¿sí? Y un tercer instante C, donde la bala queda, perdón, el conjunto que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Comprime al resorte. Tengo esos 3 instantes, ¿sí? Salgo un ratito, chicos, porque me desapareció el chat. Si me están preguntando algo, no lo voy a poder ver. Ahí está.
Bien, entonces tengo 3 momentos, ¿sí? Yo se los dibujé acá, recuerden que son como fotografías instantáneas, ¿sí? De 3 momentos distintos. Yo los llamé A, B y C, ¿sí? En el instante A, la bala se mueve hacia la derecha con la velocidad inicial y M2 está en reposo. En el instante B, la bala ya está incrustada dentro del bloque y el conjunto comienza a moverse con una única velocidad llamada velocidad final, que era la velocidad después del choque, ¿sí? A y B son los instantes en los que se produce el choque inelástico. Inelástico porque la bala queda incrustada dentro del bloque, ¿sí? Y después tengo un tercer instante porque el conjunto se va a mover, ¿sí? Se va a mover con una velocidad final y va a comprimir el resorte, ¿sí? Ese instante lo llamé C y vamos a considerarlo como si fuera la compresión máxima, ¿sí? Lo va a comprimir lo máximo que pueda, entonces toda la energía cinética que tiene este conjunto se va a transformar en energía elástica una vez que el bloque comprime el resorte, ¿sí? Lo voy a plantear en 2 partes. Vamos a plantear principio de conservación de la cantidad de movimiento en el choque, y después vamos a plantear conservación de energía mecánica y vamos a ver cuándo se conserva, entre qué instantes sí y entre qué instantes no, ¿sí? Pero vamos con la primera ecuación, la ecuación de choque, ¿sí? Tengo 3 instantes, ya se los dije, pero se los voy a preguntar. ¿Entre qué instantes se produce el choque? Si tuvieran que comparar cantidad de movimiento inicial y final, ¿qué instantes tomarían? ¿Sí? Tengo 3, tengo que elegir 2, ¿sí? Se los dije recién. ¿Entre qué instante se produce el choque? ¿Cuál sería el inicial y cuál sería el final del choque? Me responde bien, Elías, A y B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Antes del choque es A, después del choque es B. ¿Sí? Entonces voy a comparar la cantidad de movimiento entre A y B. Miren, acá se los copié. Entre los instantes A y B se produce un choque inelástico porque la bala queda incrustada dentro del bloque. Como es un choque, la cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? Yo puedo escribir la ecuación de cantidad de movimiento, la de conservación, cantidad de movimiento inicial igual al final, ¿sí? Inicial para el momento A, final para el momento B, ¿sí? Voy a armar la ecuación. Antes tengo la masa 1 por su velocidad inicial 1 y la masa 2 por su velocidad inicial 2. Y después tengo una sola masa compuesta por la del bloque más la bala, ¿sí? Porque se vuelven una sola cosa, con una sola velocidad final, ¿sí? Miren cómo me queda la ecuación. Antes del choque tengo la masa 1 por su velocidad inicial 1 y la masa 2 por su velocidad inicial 2. Y después tengo ambas masas sumadas en una sola, ¿sí? Convertida en una sola masa, por una única velocidad final, ¿sí? Reemplazamos los valores que conocemos, las masas las conozco. Miren acá, cuidado que la masa de la bala está en gramos. Miren lo que hice acá. La dividí por 1000 y la pasé a kilogramos, ¿sí? Recuerden que tienen que trabajar siempre con las unidades del sistema internacional. No puedo dejar nada en gramos, nada en centímetros. Tengo que transformar todo a kilogramos, metros, segundos, ¿sí? Que son las unidades del sistema internacional. Pasé la masa de la bala a kilogramos. La velocidad inicial de la bala no la conozco. Tengo la masa del bloque en kilogramos, así que queda como está. Su velocidad inicial es 0 porque me dice que está en reposo, ¿sí? Me dice que descansa el bloque, descansa sobre una superficie horizontal. Cuando me dice que está descansando, lo que quiere decir el ejercicio es que está en reposo, está quieto, ¿sí? Después acá puedo sumar las 2 masas, M1 y M2, y la velocidad final después del choque no la conozco, ¿sí? No tengo no tengo ese valor en el enunciado. Acomodo un poco más la ecuación, el segundo término se va, porque si multiplican por 0 es 0, así que no lo pongo. La velocidad inicial de la bala es incógnita, la anoté con rojo ahí. Acá si sumo las 2 masas, todo esto me da 1 kilogramo, y la velocidad final también es incógnita, ¿sí? Me queda una ecuación con 2 incógnitas. No conozco la velocidad de la bala ni la velocidad final después del choque. Cuando pasa esto, acuérdense, se los dije la semana pasada, tengo que trabajar con 2 ecuaciones. Si tengo 2 incógnitas, esa ecuación por sí sola no me alcanza, ¿sí? Lo que puedo hacer es ponerle nombre, le voy a llamar ecuación 1, pero tengo que ir sí o sí en busca de una segunda ecuación, ¿sí? Una ecuación 2. ¿Estamos? 2 incógnitas necesitan 2 ecuaciones. La ecuación 1 la dejé acá armada. Ahora voy a buscar la ecuación 2. La ecuación 2, siempre que tengan resortes, ya me da una idea de que tengo que aplicar concepto de energía elástica, ¿sí? Igual que recién. Un resorte comprimiéndose que está acumulando energía potencial elástica, ¿sí? El ejercicio me dice que la superficie, acá según el renglón, que la superficie horizontal es sin fricción. Me está diciendo que no hay rozamiento. Dibujada no veo ninguna fuerza externa, ¿sí?
Entonces cumple con los requisitos de que se conserva la energía mecánica. Pero cuidado, ¿entre qué instantes conservarían energía mecánica? Piensen bien, entre A y B, entre B y C, entre A y C, hay dos instantes, solamente dos, en los que la energía mecánica se conserva. Antes de que respondan, les voy a dar una pista. La energía mecánica de A y B. ¿Qué pasa cuando una bala se introduce adentro de un bloque? No sé si alguna vez han tenido la experiencia de disparar con un rifle, por ejemplo, de aire comprimido y han tocado el balín después de que chocó. ¿Lo han hecho alguna vez a eso? Está Los que lo caliente. hicieron, está caliente. Bien, entonces, ¿qué pasa con la energía cinética de la bala? ¿Se transforma en qué forma de energía cuando me responden que la bala queda caliente? Se transforma en Calor. calor, energía térmica, ¿sí? Entonces la energía cinética se pierde, la energía mecánica se transforma en otra forma de energía que no es mecánica. El calor no es energía mecánica, ¿sí? Es una forma de energía, se llama energía térmica, pero no es mecánica. Entonces, entre A y B, la energía mecánica no se conserva, ¿sí? ¿Por qué? Repito de nuevo, porque en este momento donde la bala se introduce dentro del bloque, primero de que hay fricción porque la bala es frenada, ¿sí? Entonces ahí tengo fricción. Segundo, que se genera calor. El calor es una forma de energía distinta, no es mecánica, ¿sí? Entonces la energía mecánica se transformó en calor. Entonces, entre A y B no puedo comparar energía mecánica, no se conserva, ¿sí? Pero entre B y C, acá una vez que la bala quedó dentro del bloque, ¿sí? Y el sistema se empieza a mover, ya la bala está quieta, ¿sí? El sistema se empieza a mover y cuando se mueve lo hace sin fricción entre la caja y el piso, ¿sí? Entonces entre B y C no hay fricción, ya no hay fricción, la bala ya fue detenida, ¿sí? No hay fricción y no hay ninguna fuerza actuando. Entonces, entre los instantes B y C sí puedo comparar energía mecánica y sí puedo decir que se conserva la energía mecánica, ¿sí? Entre A y B no, pero entre B y C sí, ¿sí? Entonces voy a trabajar con conservación de la energía mecánica entre los instantes B y C. ¿Ven? Acá les puse. Entre los instantes B y C, como no hay fricción, la energía mecánica se conserva, ¿sí? Entonces puedo aplicar la ecuación energía mecánica de B igual que energía mecánica de C. Y voy a comparar estos dos instantes. Yo ya les puse acá la forma de energía final, ¿sí? No es que les copié todas, sino que directamente ya les puse el resultado final. ¿Qué tipo de energía mecánica tiene el sistema en el instante B? En el instante B, la masa total, ¿sí? Compuesta por la caja más la bala, ¿sí? Se mueve con una velocidad BF, ¿sí? Entonces va a tener energía cinética. Va a ser energía cinética en B. La gravitacional la hice cero porque voy a poner el nivel cero en el piso, ¿sí? Entonces no tengo altura. Y la elástica la hice cero porque el resorte aún no está comprimido, ¿sí? Entonces solamente tengo energía cinética en B. Y en C vamos a considerar que la caja comprime al máximo el resorte, entonces se va a quedar quieta por un momento, ¿sí? No hay cinética en C porque se detiene. No hay gravitacional porque sigo en el nivel del piso. Pero ahora sí hay elástica porque el resorte está comprimido, ¿ven? Resorte sin comprimir en B, resorte comprimido en C, ¿lo ven? Entonces la energía cinética que tiene el conjunto se va a transformar en energía elástica, ¿sí? Son dos formas de energía mecánica. La energía mecánica se transforma en energía mecánica, cinética en elástica, ¿sí? ¿Qué conozco del...? Miren cuando calculo energía cinética. Es un medio de la masa. ¿Qué masa? Esta masa que está compuesta por M1 de la bala más M2 del bloque, ¿ven? Tengo que sumar las dos masas porque ya ahora se mueven como un conjunto. Y la velocidad en el instante B al cuadrado, que no la conozco, ¿sí? Igual a energía elástica, un medio por la constante del resorte por X cuadrado, ¿sí? La compresión del resorte la conozco. Miren, yo le voy a poner acá los datos, lo que tengo del enunciado. La velocidad con la que se mueve el sistema en B, que le llamé velocidad B al cuadrado, ¿sí? Porque estoy calculando energía cinética, no la conozco. La puse ahí en verde. La compresión del resorte, el ejercicio me dice que acá arriba, segundo renglón al final, el impacto comprime el resorte 15 centímetros. O sea que X vale 0,15 metros, ¿sí? Lo pasé a metros. Esa es la compresión del resorte. Y la constante K del resorte, que siempre es dato, esta vez no es dato. No tengo ningún dato de la constante del resorte. Pero me da como dato, acá miren, calibración, ¿sí?
Cuando un ejercicio les hable de calibración del resorte, tienen que usar esa oración, esa parte del enunciado, para calcular la constante K. No me dieron la constante K, pero me dieron la forma de calcularla, ¿sí? Yo acá se los anoté, porque esa fórmula no la tenían ustedes, pero acá miren, se las dejo anotar. La constante K del resorte se calcula por datos de calibración, ¿sí? Si yo conozco los valores de calibración significa, es un ensayo, ¿sí? Cuando yo estoy calibrando algo, es un ensayo en laboratorio. Entonces, se aplica una fuerza conocida a un resorte y se ve cuánto logra comprimir esa fuerza al resorte. Con esos valores, ¿sí? Se calcula la constante elástica del resorte. ¿Cómo se usan los valores? La constante K es el valor de la fuerza aplicada sobre la compresión que produce, ¿sí? Acá me dice que una fuerza de 0,75 newtons comprime 0,25 centímetros al resorte, ¿sí? Con esos dos valores voy a calcular la constante K. La fuerza sobre la compresión que genera, ¿sí? La fuerza vale 0,75 newtons y la compresión, cuidado, que está en centímetros, tengo que dividir por 100 para pasar a metros, ¿ven? Lo pasé a metros, hago el cociente, ¿sí? Fuerza por la compresión que produce y obtengo la constante K. O sea que ese valor que está ahí se calcula a partir de la calibración del resorte, ¿sí? Solamente uso los datos de calibración para sacar K, ¿estamos? No lo uso después en el resto del ejercicio. No es que voy a poner acá 25 centímetros, no. Acá uso la compresión que me da el ejercicio y la calibración solamente sirve para la constante K, ¿estamos? La constante K entonces es dato, ¿sí? La voy a introducir acá en la fórmula. Y me queda una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? La segunda ecuación que yo planteé tiene como incógnita la velocidad V, que sería la velocidad del conjunto bloque-bala, ¿sí? En el instante B. Paso a la siguiente filmina. Quiero ver cuánto tiempo me queda. Ah, estamos bien. 7 minutos. Sí. Perfecto, porque justo se me fue acá el panel de control y no estaba viendo el tiempo ni el chat. Entonces, ¿qué pasó acá? Me fui... Ah, no, acá estoy bien. Entonces, les había dicho que tenía una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Ahí se las voy a copiar. Esta es la ecuación que habíamos obtenido y ya reemplacé K. Miren lo que les puse acá. La velocidad del conjunto bala-bloque, ¿sí? Acá, en el instante B, que yo la llamé B sub B, va a ser justamente igual a la velocidad después del choque, velocidad F, ¿sí? La velocidad con la que empieza a moverse el conjunto es la misma velocidad que la que obtengo como velocidad final del choque. El conjunto se empieza a mover con la velocidad final después del choque, ¿sí? Entonces, esa velocidad B que yo llamé acá no es otra cosa que la velocidad final después del choque. ¿Se dan cuenta acá del gráfico? Entre A y B tengo velocidad inicial de la bala, velocidad inicial de la masa, calculo cantidad de movimiento y después tengo la masa total por la velocidad final. Eso es el choque, ¿sí? Pero esa velocidad final, que es la velocidad final después del choque, es la velocidad con la que empieza a moverse el conjunto, ¿sí? En el instante B. Por eso es que yo digo que la velocidad B es igual que la velocidad F, son las mismas, ¿sí? Entonces, de acá voy a poder calcular el punto A, que me pide la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto, ¿sí? BF, me está preguntando ahí en el punto A. Entonces la voy a poder despejar a partir de esta ecuación, ¿sí? Porque ya sé que son iguales. Acá les calculo el valor final, ¿sí? Me da 2,6 metros por segundo. ¿Se entiende ahí, chicos, de vuelta? Si no lo volvemos a ver. Yo le llamé velocidad B a la velocidad con la que se empieza a mover el conjunto, ¿sí? Ese conjunto se empieza a mover con una velocidad B y va a empezar a comprimir el resorte. Pero esa velocidad con la que empieza a moverse es la misma velocidad que la que obtengo cuando termina el choque, ¿sí? Porque la bala se incrusta dentro del bloque y esa velocidad final después del choque es la velocidad con la que va a empezar a moverse el conjunto en el punto o instante B, ¿sí? Por eso es que reemplacé velocidad B por velocidad F, ¿sí? Y calculo la velocidad final después del choque. Ese es el punto A del ejercicio. El punto B del ejercicio, miren lo que me pide cuánto se va a ver, ¿me pide? No, me pide, la velocidad inicial de la bala. Me pide qué rapidez tenía inicialmente la bala. ¿Dónde aparecía la velocidad de la bala? Si se acuerdan, después revisen la filmina, aparecía en la ecuación 1. Miren, ahí les copio la ecuación 1. Esa era la ecuación 1 que nos había quedado de comparar A con B, que era el choque inelástico, y igualábamos la cantidad de movimiento en ambos, ¿sí?
Y me quedaba una ecuación con dos incógnitas. Ahora la velocidad final es dato, ya la conozco, ¿sí? Puedo despejar la velocidad inicial de la bala. Miren, la velocidad final la calculé en el punto anterior, vale 2,6 metros por segundo. De ahí voy a despejar la velocidad inicial. Paso dividiendo los 0,08 kilogramos y calculo la velocidad inicial de la bala. ¿Se entendió cómo se plantea más o menos? Tengo 3 instantes, ¿sí? Y me hacen falta los 3 instantes para poder trabajar. Con 2 instantes que corresponden al choque A y B, plantean la ecuación de cantidad de movimiento. Y con 2 instantes, en este caso B y C, planteo la ecuación de conservación de energía mecánica, ¿sí? Y les había contado que entre A y B no se conservaba la energía mecánica porque se generaban otras formas de energía, ¿sí? Por ejemplo, les di un ejemplo, energía térmica, ¿sí? Y que además había fricción, también les dije, dentro del bloque para frenar la bala, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo el planteo? ¿No? Sí, profe. Acuérdense que van a hacer, yo les puedo llegar a tomar algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, necesito sí o sí que más o menos lo entiendan. Yo les voy a dar los 3 gráficos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar uno parecido que es el de péndulo y a ese ejercicio quiero que lo planteen ustedes. Es muy parecido a este, ¿sí? Una bala que se incrusta en un bloque, ¿sí? Vamos a ver las diferencias que hay. Después seguramente se va a cortar porque ya nos quedan 2 minutitos y medio. Y cuando volvemos, van a volver ustedes, van a buscar lápiz, papel, calculadora y van a intentar plantear el ejemplo que yo les voy a poner de péndulo balístico, ¿sí? De péndulo balístico, si buscan en internet, hay un montón. Este sería un ejemplo uno. Después yo les voy a mostrar otros ejemplos más. Vamos a hacer ejercicios. Yo les voy a dar modelos de parcial, como hicimos para el primero. Les voy a dar 4 modelitos de parcial. Entonces ahí vamos a poner seguramente uno más de péndulo, que por ahí puede ser un poco distinto al que vamos a ver hoy. Pero la forma de resolver es parecida, ¿sí? Plantean el choque y después plantean energía mecánica, ¿sí? Miren, les muestro el ejercicio de péndulo. Si se corta, volvemos a ingresar. El ejercicio de péndulo estaba explicado en el ejemplo 5, pero no tenía números. Y por ahí sin números se les hace un poquito complicado verlo, ¿sí? Entonces por eso es parecido al que tienen en la guía, pero tiene valores numéricos, como para que lo veamos más fácil. Yo se los voy a mostrar. Después van a volver a ingresar y repito, la idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? Ustedes van a tener los 3 gráficos. Miren, se los leo, dice. Se dispara una bala de 10 gramos contra un bloque de madera de 1,5 kilogramos suspendido desde el techo como se muestra en la figura A. La bala se incrusta en el bloque y el conjunto se eleva 30 centímetros. Determinar la velocidad inicial de la bala. ¿Sí? Parecido al de recién. ¿Qué diferencia hay entre el de recién, el que teníamos en el ejercicio 13, y el que estoy mostrándoles ahora? Miren acá, la bala se introdujo dentro del bloque igual que recién y el conjunto se empieza a mover con una velocidad que va a ser la velocidad final después del choque. Recién toda la energía cinética del conjunto era empleada o se transformaba en energía elástica. ¿En qué forma de energía piensan que se va a transformar ahora la energía cinética que tengo en el instante B? Comparen B con C. Quiero que me digan en qué forma de energía mecánica creen que se va a convertir la energía cinética que tiene el conjunto en B. A ver si se dan cuenta. Potencial gravitacional. Potencial gravitacional, me dice. ¿Están de acuerdo? Bien, acá Pedro también me responde lo mismo. ¿Por qué potencial gravitacional? Porque va a producir una elevación, ¿sí? Esa elevación, ese cambio de nivel, ¿sí? Cambio de altura de 30 centímetros se transforma en energía cinética en energía potencial gravitacional, ¿sí? Ingresamos de nuevo ahora que se corta. Yo lo
el choque inelástico entre A y B y conservación, eso quiero que hagan, de energía mecánica entre B y C. Y lo controlamos, ¿sí? Lo controlamos y vamos a ver, si pueden ir calculando números, mejor, ¿sí? Si pueden ir sacando resultados, mejor. Yo sigo acá, así que no me voy a ningún lado, pero le desactivo un ratito la cámara y el micrófono para no interrumpirlos, y en 10 minutos, exactamente a la 1:10, controlamos, ¿sí? Yo creo que ya tienen tiempo como para plantear por lo menos, ¿sí? Planteen, si llegan a resolver, mejor, pero quiero ver cómo quedan planteadas las ecuaciones, ¿sí? ¿Se entendió? Plantéenme conservación de cantidad de movimiento entre A y B y conservación de energía mecánica entre B y C. Y lo controlamos, ¿sí? Cualquier duda que tengan me preguntan. Yo estoy acá, chicos. Así que vayan a buscar lápiz, papel y en la carpeta. Quiero ver a ver cómo lo resuelven.
¿Cómo van, chicos? Acá estoy de vuelta. ¿Tuvieron tiempo? ¿Los dejo un ratito más? Más que nada quiero ver cómo claro, ¿sí? Después los números los pueden completar, pero más que nada quiero que controlen el planteo de la ecuación. Si falta algo, sobra algo, no lo borran, sino que lo marcan, ¿sí? Usan un resaltador y después al lado corrigen, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que entre A y B se producía el choque, que era un choque inelástico porque la bala quedaba dentro del bloque, y por lo tanto, miren, la ecuación de cantidad de movimiento quedaba de la siguiente forma. Tenía antes la masa 1, que es la de la bala por su velocidad inicial, y la masa 2, que es la del bloque por su velocidad inicial, ¿sí? Y después tengo la masa de ambos sumadas, porque me quedan como si fuera una sola cosa, con una única velocidad final v sub f, ¿sí? El bloque está en reposo, suspendido por las cuerdas, entonces su velocidad inicial es 0. Acá la velocidad del bloque es 0, la velocidad de la bala no la conozco, y la masa de la bala tenían que pasarla a kilogramos. No sé si lo habrán pasado o no, si no lo pasaron, márquenlo, si es importante, tiene que estar en kilogramos. Acá hice la suma de las dos masas, y me queda una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? No conozco la velocidad inicial de la bala y no conozco la velocidad final después del choque, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos en estos casos? Le ponemos nombre a la ecuación y vamos a buscar la segunda ecuación. La segunda ecuación la obtenemos de B y C, los instantes B y C, donde la energía mecánica sí se conserva, ¿sí? Entonces tenían que, bueno, acá les dejo un ratito más para que lo vean, contrólenlo ahí, cómo queda la ecuación de cantidad de movimiento para el choque inelástico entre A y B. ¿Les quedó así?
Repito, si algo no está así, o si se olvidaron de pasar la masa a kilogramo o lo que sea, ¿sí? Remárquenlo y lo corrigen al lado, pero no lo borren, ¿sí? Es importante que ustedes después puedan revisar la carpeta y ver lo que hicieron mal, porque una vez que lo identifican el error, lo más probable es que no lo vuelvan a cometer, pero si no lo identifican, lo van a volver a repetir, ¿sí? Por eso es que no me gusta que borren, sino que remarquen con algún resaltador o algo lo que está mal o lo que faltó, ¿sí? Bien, así me quedaría la ecuación de cantidad de movimiento. Les muestro ahora cómo tendría que haber quedado la de energía mecánica. Paso a la siguiente filmina. Si necesitan que vuelva, me lo piden. Entre B y C, les había dicho que se conservaba la energía mecánica, ¿sí? De B a C. Y voy a tener, me quedó para B solamente cinética, ¿sí? Voy a poner el nivel 0, miren acá, en la línea de puntos más baja. Ahí voy a decir que tengo el nivel 0 de altura. Entonces el bloque en el nivel B está sobre el 0, no tiene altura, por lo tanto la gravitacional es 0. Tengo cinética porque tengo velocidad, ¿sí? Entonces solamente tengo cinética en B, según mi sistema de referencia. Y en C, el conjunto se va a elevar, se va a elevar, se va a elevar hasta que alcanza la altura máxima, ¿sí? Voy a considerar que en C tengo altura máxima de 30 centímetros. Es lo máximo que se puede elevar el conjunto. Entonces, la energía cinética se transforma en energía potencial gravitacional por elevación, ¿sí? Adquiere elevación, adquiere energía gravitacional, ¿sí? La cinética es un medio de la masa de ambos, ¿sí? Va a la más bloque, por la velocidad en el instante v al cuadrado. Y la gravitacional también tengo que tomar las dos masas, M1 más M2, ¿sí? Entonces, cuando calculo cinética y gravitacional de un conjunto, que acá lo tengo conformado por la masa de la bala más la masa del bloque, tengo que sumarlas, ¿ven? Ahí entre paréntesis puse la suma de las dos masas. Y la altura que alcanza es 30 centímetros, tengo que pasarla a metros, ¿sí? Serían 0,3 metros. Entonces reemplazo acá, la suma de las dos masas era 1,51, la altura 0,3 metros, ¿sí? G lo puedo tomar 9,8 siempre que no me diga lo contrario. Y la velocidad en el instante B me va a pasar lo mismo que recién. Esa velocidad es la misma que la velocidad final después del choque, ¿sí? Entonces miren, les muestro acá, tengo la misma ecuación. Nada más que la velocidad B es la velocidad final después del choque. De ahí pueden sacar la velocidad final del conjunto, ¿sí? No sé si habrán llegado al resultado, pero daba 2,43. Si alguien lo hizo y le dio un resultado distinto, díganme porque yo no lo controlé a esto. Lo hice una sola vez. Entonces, si llegaron a un resultado distinto, me tengo que poner a ver que no me haya equivocado yo, ¿sí? Si les dio el mismo resultado, ya por lo menos me quedo más tranquila de que, bueno, si a uno más le dio igual y a Pedro le dio igual, ya está. No hace falta que lo verifique. Bien, ahí calculo la velocidad final después del choque. Pero el ejercicio me estaba pidiendo la velocidad inicial de la bala. Entonces me voy a ir a la ecuación 1, donde me había quedado pendiente el cálculo. ¿Se acuerdan que no lo habíamos podido terminar porque teníamos dos incógnitas? Pero ahora ya conozco la velocidad final, entonces me voy acá a la ecuación 1 y reemplazo por la velocidad final. Y ya puedo despejar la velocidad inicial de la bala, ¿sí? Porque la velocidad final es dato. Y me da algo así como 366,93 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene inicialmente la bala en el instante A, ¿sí? Llegaron hasta ahí, les faltó tiempo. Lo que más me interesaba, más que los cálculos numéricos, porque después se lo pueden completar, era cómo armaron las ecuaciones, ¿sí? Cómo armaron la ecuación del choque y la de energía mecánica, ¿sí? ¿Hace falta que vuelva sobre alguna de las filminas? ¿Lo habían planteado parecido? ¿Se olvidaron de algo? ¿Se acordaban de las unidades que tenían que pasarlas de centímetro a metro y de gramo a kilogramo? Eso también es importante, márquenlo si es que no se habían acordado. Ay, perdón. Les muestro de nuevo la de energía mecánica por las dudas. Energía mecánica solamente tengo cinética en B, ¿sí? Miren que tomé acá como nivel 0 el punto donde el bloque está en el instante B, ¿sí? Es un punto arbitrario. ¿Por qué lo tomé ahí? Porque yo sé la elevación con respecto a ese nivel. Sé que vale 30 centímetros con respecto a ese nivel. Entonces lo tomo al de abajo como nivel 0. Entonces en el punto B no tengo altura con respecto a mi nivel 0, ¿sí? Pero en el punto C sí tengo elevación, tengo altura, por eso que tengo energía gravitacional. Y la considero 0 la cinética en C porque vamos a hacer de cuenta que se elevó al máximo, ¿sí? Entonces en la altura máxima la velocidad final es 0.
¿Cómo estamos con eso? ¿Estamos bien? ¿Les quedó parecido? Para la semana que viene no van a tener tarea, porque era lo de hoy, ¿sí? Terminábamos con lo de hoy. Yo después les voy a cargar algunos modelitos de examen, como para que vayan practicando los ejercicios de la unidad 5 y 6, y me vayan preguntando, ¿sí? Entonces, vamos a ver algún par más de ejemplos así de este tipo, puede ser que aparezca, entonces la idea es que practiquen con eso, ¿sí? La semana que viene ya vamos a ver la unidad 7 y 8, están juntas en la guía. Son unidades complejas, son largas, ¿sí? Vamos a ver un montón de parámetros porque hay un montón. En el teórico ya los han trabajado, velocidades, aceleraciones, desplazamientos angulares, lineales, ¿sí? Así que les recomiendo que lo tomen con paciencia. A la unidad 7 y 8, yo la voy a dividir en varios bloques para no darles todo junto de una sola vez. Entonces vamos a empezar viendo la semana que viene movimiento circular, ¿sí? Después a eso le vamos a agregar cinemática rotacional y al último dinámica rotacional, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando los objetos giran, ¿sí? O ruedan. No es muy difícil, pero se tienen que familiarizar con los parámetros. Como les dije, son un montón, ¿sí? Un montón de ecuaciones, un montón de parámetros. Y ya me gustaría que por cada unidad vayan generando una hoja de fórmulas. Puede ser provisoria, después van viendo si hace falta agregarles más, pero vayan armando ya las hojitas de fórmulas. Le van a ayudar un montón tenerlas pasadas, más que nada para la unidad 7 y 8, ¿sí? A medida que yo les voy mostrando las fórmulas, me gustaría que ustedes las vayan pasando en una hoja, ¿sí? Entonces, cuando veamos un ejercicio, ustedes ya buscan en la hoja de fórmulas cuál es el modelo matemático que más se adapta a los datos del ejercicio para poder resolverlo, ¿sí? Entonces, eso les voy a pedir la semana que viene, que tengan papel y lápiz, ¿sí? Y van a ir copiando conmigo algunas cositas en la carpeta. De lo que vimos hasta ahora, unidad 5, 6, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? De la unidad 5 vamos a seguir trabajando conceptos de energía mecánica. Vamos a seguir aplicando ese tipo de ejercicio, vamos a seguir viendo energía potencial gravitacional, cinética, elástica, vamos a seguir trabajando con ejercicios de ese tipo, pero ahora vamos a agregar otra forma de energía cinética. ¿Se acuerdan? Energía cinética rotacional, la vamos a agregar ahora en la 17, ¿sí? Entonces por eso los necesito con muchas ganas, porque son unidades bastante largas y con muchas ecuaciones, muchos parámetros, así que vamos a ir viendo de a poquito. Pero quiero cerrar bien con lo de la 16 y 5. ¿Cómo estamos con eso? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Recuerden que solamente son ejercicios, como los vistos en clase y lo de tarea, nada más, ¿sí? Cualquier otro ejercicio fuera de eso no va para el parcial práctico, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos un nuevo otro ejercicio? ¿Algo que no les haya quedado claro? Con la guía 6 ya terminamos, ¿sí? A la unidad 5 la vamos a seguir citando en las unidades que vienen, la vamos a seguir viendo un par de unidades más. Pero de las 6 terminé con lo de hoy, ¿sí? Por eso, ¿alguna duda? ¿Quedó claro ahí cómo planteo las ecuaciones de cantidad de movimiento cuando tengo un choque? Siempre se conserva la cantidad de movimiento, tengo que ver qué masas y qué velocidades hay antes y después del choque y armar la ecuación. Trabajamos solamente con choques inelásticos, en una dimensión, ¿sí? Así que eso es todo lo que vamos a ver de la unidad 6. Chicos, si no tienen dudas, yo los voy a ir despidiendo, ¿sí? Salvo que alguien me quiera preguntar algo, me quedo un ratito más. Díganme ustedes. ¿Está todo bien? ¿Quieren preguntar algo? Si no tienen ninguna duda, No, profe, nos vemos. chao. Bueno, chicos, los despido entonces. Muy bien, semana. Sin tarea, pónganse al día con lo que ya les quedó las semanas anteriores. Estén muy bien, chao.